les decía, vamos a verificar un ejemplo que hicimos la sesión anterior y que nos dejaba un poco de incertidumbre o de duda, ¿no? Y después de eso nos vamos a momentos de inercia. Bueno, fíjense, les explico. Nosotros lo que hicimos el otro día fue que dijimos, fíjate que en mi clase de geometría analítica me explicaron que la función y igual a x cuadrada, en general lo que me va a terminar por dibujar es una serie de puntos que van a ser a partir de unos ejes coordenados x y y. Pongamos, si yo le doy de coordenada x igual a 1, pues me va a decir que y vale 1. Y también eso pasa si le doy menos 1. Y si le doy x igual a 2, pues me va a dar 4. Y eso también pasa si le doy menos 2. Y resulta que esa misma función, si le doy de coordenadas 3, pues me va a aventar hasta un 9. Y ese 9 me parece que lo voy a colocar aquí y me va a colocar acá. Bueno, y entonces luego lo que yo les dije era de que esa misma figura pues me permitía dibujar una parábola. Fíjate, voy a tratar de dibujarla. Ahí viene, 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 viene. No sé qué tan bonita o qué tan fea me quede, pero ahí está mi parábola. Esa parábola yo les pedí que hiciéramos un esfuerzo por tratárnosla de imaginar como si fuera una iglesia, ¿no? Una iglesia que midiera tal vez 9 metros de alto, una parroquia, perdón, la iglesia, diría el padre de mi colonia, la iglesia somos todos, ¿no? El edificio al que vamos, más bien se llama una parroquia. Bueno, y yo les decía, bueno, esa parroquia, vamos a imaginárnosla que mida 14 unidades. Entonces ahí llevo 7, pues ahora voy por otras 7, ¿no? Tal vez llegue hasta como por acá. Vamos a ver si son ahí 14 unidades. Pues fíjate, ahí llevo 1, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12, 14 unidades. Ahí está, mis 14 unidades. Y luego, adentro de esa parroquia que tenga una cúpula parabólica de 14 unidades, me voy a imaginar otra parábola, pero que sea un poquito más pequeña y que me dibuje, digamos que la parte, el núcleo de esa parroquia exterior. Y en esa parroquia exterior yo les pedí que se imaginaran que en los extremos íbamos a tener una diferencia como del orden de 1 metro. Y eso me permitía tener una base de esa parroquia de 12 metros y unas dimensiones exteriores de 14 metros. Y bueno, también les pedí que consideráramos la dimensión externa de la parábola de 9 metros, mientras que la dimensión interna decíamos que nos daba del orden de 8.20. ¿Ok? Y bueno, pues en base a esas dimensiones, nosotros podríamos encontrar un área exterior y luego a esa área exterior restarle el área interior y de esa forma encontrar dónde estaba el centroide de esta parroquia con cúpula parabólica. Y bueno, lo único que me hace falta tal vez por aquí es poner nuestra línea de tierra y de esa línea de tierra pues tal vez ambientarla un poquito, ¿no? Ponerle algunas sillas o algunas butacas, poner aquí alguna persona que está tomando algún servicio religioso, aquí otra persona que está tomando un servicio religioso y del otro lado otras butaquitas, ¿no? Órale. Y entonces ahí ya nos imaginamos a ese espacio que a algunos de ustedes les va a tocar diseñar, ¿no? Alguien tiene que construir esos edificios. Bueno, y entonces yo te decía que la parábola externa tenía 9 metros de alto y tenía algo así como 7 metros de media base. 7 metros de media base. Y esa parábola externa la podríamos considerar completa y después a esa parábola externa tal vez restarle una segunda parábola y la segunda parábola que tuviera 8.20 metros de alto y tuviera una dimensión interna de 12 metros. Ah, pero esos 12 metros me conviene acotarlos tal vez a media base y me quedarían 6 metros. ¿Por qué me conviene acotarlos a media base? Ah, porque resulta que la expresión o la fórmula que me permite calcular el área de estos segmentos parabólicos me diría que está bien que me da el área,
pero me la da de nada más una sección como así. Entonces, de esa área que está parcial, con respecto a la que nosotros tenemos, nos podemos acordar que es 2/3 de A por B, siendo B la parte de abajo y siendo A la altura. Bueno, entonces si nosotros queremos aplicar esa fórmula en las figuras que nosotros tenemos, pues habría que multiplicar esa expresión de área por 2. Entonces, esta área la voy a poder obtener como 4/3 de A por B. Y de esa forma, bueno, nosotros decíamos en la sesión anterior que si yo multiplico 4 por 7 y luego por 9 y eso lo divido entre 3, me va a quedar un área de 84 metros cuadrados. Y para el segundo caso, mi área, otra vez, aplico la misma formulita y me quedaría en este caso 4 por 8.20 por 6 metros entre 3 y me va a quedar ahora un área de 65.6 metros cuadrados. Nada más que ojo, te dejé ese espacio porque es importante recalcar que este es un área, ese es un área hueco o un área negativa. Y entonces, bueno, eso hay que tomarlo en cuenta en todo el proceso del cálculo del centroide, que va a estar hueco o que va a estar negativa. Hay otra expresión que nosotros veíamos que viene en las fórmulas de Hibbeler, me parece que ustedes ya tienen incluso todo el texto de Hibbeler, que nos diría, si tú quieres encontrar este centroide con respecto a una base plana, esa distancia Y nosotros la podemos calcular como 2/5 de la altura. En el primer caso, bueno, 2/5 de 9, me parece que da 3.6. Y en el segundo caso, 2/5 de 8.2, me parece que da 3.28. Ya había empezado. Ok. Y entonces, fíjense que yo lo que les decía era de que como nada más son dos áreas, pues lo podíamos resolver con un simple renglón, ¿no? Y esa expresión que nos dice Y centroidal o Y testada, como le quieran llamar, va a ser igual a la sumatoria de las áreas por las distancias Y entre la sumatoria de las áreas. Bueno, puede ser que lo hagamos con una tabla como lo hemos hecho en algunas otras ocasiones, o en este caso, como nada más son dos figuras, pues directamente multiplicar los valores. Eso me llevaría a multiplicar un área de 84 metros cuadrados por un brazo de palanca de 3.6. ¿Por qué le digo brazo de palanca? Bueno, pues porque es lo que está haciendo. Está concentrando el primer valor, el área, y el segundo lo está amplificando con respecto a una distancia. Entonces, podría ser un brazo de palanca o un primer momento de área. Okay. Y luego hay que sumarle ahora un área negativa. Fíjate, el área negativa vale menos 65.6 metros cuadrados por su respectivo brazo de palanca de 3.28. Y eso me va a dar un segundo término negativo. Ahora me dice al final, suma las áreas. Ok, las voy a sumar, pero aquí teníamos un error la vez anterior. Resulta que en la vez anterior nosotros sumamos las áreas. Y aquí, bueno, está bien, hay que sumarlas, pero hay que considerar que la segunda es negativa, ¿no? Y bueno, de esa forma... Profesor, ¿por qué había dicho que era negativo 65.6? Porque digamos, tal vez lo voy a hacer un poquito más cuadrado. Esta figura, digamos que tienes un externo sólido y luego del externo sólido le vamos a quitar un área interna hueca. Entonces, eso mismo, que ahorita te dibujé con cuadrados, eso mismo ya lo teníamos por acá, nada más que ahora con parábolas. Entonces, la línea exterior te da la parábola de arriba. La línea interior te da la parábola de adentro. Entonces, digamos que a la parábola exterior le vas a restar la parábola interna, la que mide 8.20 de alto. Por eso.
Ah, ok, profe, gracias. Órale. Y entonces, pues, bueno, sí es importante recalcar eso, ¿no? Que es un área negativa. Pues de esa forma ya vamos a tener que en la parte de arriba de nuestro numerador, yo voy a multiplicar 84 por 3.6, me parece que da 302, 302.4 metros cúbicos, más, bueno, más bien es un menos, ¿no? Menos 65.6 por 3.28, y eso nos da un 215.17 metros cúbicos, y lo vamos a dividir entre un 18.4, ¿okay? Metros cuadrados. Y entonces de esa forma, pues ya podemos calcular nuestra y centroidal, que ya suena un poquito más lógica. 302.4 más, menos. Me parece que da 4.74. No sé si recuerdan que la vez anterior a mí me causó un poquito de dudas, ¿no? Que fuera un valor tan pequeño. Nos daba algo así como 0.6. Y entonces, pues bueno, como les dije, ese valor está demasiado pequeño, me causa duda. Entonces, habría que buscar otra forma de corroborarlo, ¿no? Y resulta que yo les decía que podíamos corroborarlo en AutoCAD, pero creo que yo tenía mucho tiempo de no usar AutoCAD y no me salió lo que quería hacer, pero entonces ahora sí lo podemos mostrar en AutoCAD. Fíjense, nada más por ahí si alguien dice, no, pues es que luego el profesor se tarda mucho en subir los videos, pues quiere tomarle una captura, pues tómele la captura y ahorita lo hacemos en AutoCAD. Ahora, bueno, miren, ahora vamos a hacerlo exactamente igual en AutoCAD, pero la única diferencia es de que AutoCAD nos va a dar pues el valor del centroide tal vez sin tener que arrastrarlo, calcularlo. Fíjense que yo les dije, miren, ahí está mi pantalla de AutoCAD, y yo les dije que podíamos nosotros trazar una parábola a partir de una función. Si yo, pongamos esto, lo considero como mi centro, y le digo que x sea igual a 1, pues y me va a dar igual a 1. Y también en x igual a -1 me va a dar 1 de altura. Luego, si le digo que vale 2, pues me va a decir que vale ahora 4. Y también en -2 me va a valer 4. Y si le digo ahora quiero que valga 3, pues entonces me va a decir vete hasta el 9. Y el 9 me parece que está acá. Y acá. O sea, nada más estoy haciendo puntotes grandes, ¿no? Con esos puntos grandes voy a poder trazar, y eso era lo que yo quería hacer la vez anterior, trazar una SP-line. SP-line. Ahí, mira, ahí la estás viendo cómo la escribo. Pero tengo un pequeño problema con esa figura. Mira, si bien es cierto que la SP-line me permite dibujar curvas. Ah, no, la está dibujando. SP-line. Primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto. Y mira, tengo una curva flexible y eso me permitiría dibujar bien la parábola. Pero ahorita te platico un problema que tenemos con esta. Fíjate, ahí está mi curva flexible, me dice, oye, ¿quieres establecer un punto final? Le voy a decir que no, para que me la dibuje así tal cual la dibujo, ¿no? Okay. Ahora, fíjate que esta, si yo la quisiera convertir en una polilínea, no me lo permite. Fíjate. La selecciono y resulta que aquí en las propiedades me sigue diciendo, es una SP-line. Ok, está bien. Si yo le quiero juntar una base por medio de una polilínea, y le digo, mira, esta polilínea quiero unirla a la otra, PE o polilínea edit, y le digo, ¿sabes qué? Quiero unirla, joint, estas dos polilíneas, según yo, ¿no? Según yo. Pero si le doy enter, me dice, ¿sabes qué? No tengo nada que agregar, porque la SP-line no la puedo considerar como una polilínea. Entonces, pues resulta que a pesar de que está bonita porque tiene la figura curva, pues no me permite transformarla en una polilínea, que lo requiero para que después le pida el centroide. Entonces, pues siempre hay otra forma de hacerlo, ¿no? Y esa otra forma de hacerlo, pues va a ser que en lugar de poner una SP-line completa,
voy a dividirla en segmentos rectos. Entonces, para dividirla en segmentos rectos, lo que voy a hacer es de que le voy a hacer unos offsets de 0.5. Y entonces le voy a decir, ¿sabes qué? Esta línea la quiero para acá, a 0.5. Y esta también la quiero para acá, a 0.5. Y esta la quiero también para acá, a 0.5. Y esta también para acá, a 0.5. Para que me genere un intento de curva. Más bien como la secuencia de muchas líneas rectas. Okay. Ahora, fíjate, esta que estaba en azul la voy a poner de color 8 o de color gris. Para que no me llame mucho la atención. Y ahora voy a volver a dibujar, pero una PL, o sea, una polilínea. Ahí está mi polilínea, que empiece ahí y que después cruce donde cruzaría la curva, que ya la tengo de fondo. Ahí tengo un punto, ahí tengo otro punto, luego a 1 metro ahí tengo otro, ahí tengo otro punto, otro punto, otro punto, vamos a ver, otro punto por aquí, otro punto por acá, fíjate, otro punto por ahí, otro punto ahí, 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 espérame. Y me parece que es, ah, perdón, luego eso de dibujar en la pantallita, ¿cómo se llama? En el, ya, ahí. Bueno, dibujar en este espacio donde trae las computadoras para usar el mouse, luego cuesta trabajo, ¿no? Bueno, fíjense, ahí ya tengo mi figura. Y esta figura la puedo mover. La voy a mover intencionalmente para acá, tal vez un número fijo de unidades, ¿no? Nada más que reaccione. Reacciona, reacciona, hija. Ándale. Estamos, F8. La voy a mover 20 unidades, ¿sale? Ahí está, movida 20 unidades. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Fíjate, esto es una polilínea. Ya no tengo que transformar la SP-line en polilínea. Entonces ya está ahí directa como una polilínea. Ahora, a esa polilínea resulta que yo quiero, para que se acople con nuestro problema, le voy a dar un mirror, o sea, la voy a voltear en base a... voy a ponerla aquí a la base, ¿sale? F8. Okay. Mirror. Ahí está, ya la volteé. Y ahora con esta voy a hacer un bloque, porque la quiero 2 veces. Y quiero que una de esas veces mi bloque mida 14 metros de ancho y en otra ocasión quiero que este bloque mida 12 metros de ancho. Entonces por eso lo voy a convertir en un bloque. Ya que me dice, oye, ¿qué quieres convertir en un bloque? No, pues eso que seleccioné. ¿Dónde quieres que tome el punto de origen? Ah, pues mira, te voy a decir. Quiero que el punto de origen, mi bloque se va a llamar parábola, ¿sale? Parábola. Mi punto de origen va a ser este de aquí. Y ahora le voy a pedir que inserte otro. ¿Dónde? Pues tal vez acá en mi espacio que estoy trabajando, ¿no? Entonces le voy a decir, quiero que insertes un bloque. Insert. Insert. Y ahora me dice, ¿cuál inserto? Ah, pues ese que se llama parábola. Nada más que aquí me da la posibilidad de variar la escala en X y la escala en Y. De esa forma, como me da la posibilidad de variar la escala en X y escala en Y, pues puedo alterarla para que se haga más ancha. Fíjate, ¿te acuerdas de que mi bloque en la base mide 9 metros o 9 unidades? Y como quiero que mida 14, pues entonces le voy a decir que la escala en X la amplifique. Y entonces voy a dividir 14 entre 9 y me da una cantidad de 1. No, 14 entre 7 debe de ser, ¿no? 14 entre 9. Eso es lo que quiero que mida de ancho, ¿no? 1.5 veces el bloque. Entonces me regreso a mi escala de AutoCAD y le digo, fíjate, quiero que midas 1.55555 veces el ancho del bloque.
Y le voy a decir que yo le voy a decir dónde insertarlo. Ok, está bien, órale. Me equivoqué de insertar. Insertar bloque. En X, 1.55555. Y lo pego en X y resulta que ahora debería de medir 14 metros. No es cierto, la estoy regando en algo, otra vez. Uy, perdón, una disculpa. Fíjense, mi base era lo que medía desde este punto hasta este punto. Y ahí tengo 3 positivos y 3 negativos, entonces mide 6. A la hora que yo le pida insertar, le voy a pedir aquí que la haga más ancha para que mida 14, pero mi división debe de ser 14 entre 6. Y voy a tener un 2.33. Déjame, le pongo ese valor en AutoCAD, 2.333333. Y de esa forma, mi base ahora sí va a medir 14 metros. Ahí está mi base. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Fíjate, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ya estoy a la mitad, lo cual me hace suponer que si de un lado voy a tener 7 y del otro lado voy a tener otro 7. Ahora voy a pegarle una segunda parábola. Y esa segunda parábola resulta que quiero que mida de base 12. Entonces mi factor va a ser 12 entre 2. Y eso me va a dar 12 entre 6. Y eso me va a dar un 2. Entonces le voy a decir insert. Me dice, ¿qué quieres que inserte? La parábola. Nada más que en la escala en X te voy a decir que insertes al doble del tamaño. Y lo voy a pegar por aquí. Ok, nada más que me quedó muy alta, entonces la regué, no debí de haberle puesto que 1 en Y, sino otra vez le digo, insértalo, pégalo con una escala de amplificación en X del doble y una escala de amplificación en Y de punto algo. Yo quiero que mida de alto 8.20 y mi parábola original mide 9. Entonces, si yo divido 8.2 entre 9, me va a dar un factor de amplificación de 0.91. Eso se lo escribo, 0.911, y resulta que ya me va a permitir pegar una segunda parábola que mida de alto lo que medía mi ejemplo que hicimos a mano. Fíjate, hasta aquí, hasta esta línea, llevo 8 metros y el otro cachito que me hace falta son los 8.20. Ahí ya tengo mi figura que había yo hecho a mano acá con mis garabatos, ¿no? Ok. Una mide 9, otra mide 8.20. 12 y 14. Ahí estamos. Ok. Ahora, fíjate que ahora con otro colorcito, si quieres voy a ocupar un colorcito rojo, y con ese colorcito rojo voy a copiar la figura que genera en medio de estas dos parábolas. Son pseudo parábolas, porque en realidad ya ves que las transformé en unas, las transformé en, las transformé en una sucesión de líneas rectas. Ahora, te decía que le iba a copiar con color rojo, PL, ese par de parábolas. Fíjate, ahí empiezo, luego dice el siguiente punto final, luego el siguiente punto final, el siguiente punto final, punto final, punto final. Bueno, y tú me vas a decir, ¿y para qué? Ah, porque AutoCAD tiene una forma de que me calcule los centroides. Nada más que primero tiene que ser una polilínea y después esa polilínea la voy a transformar en una región. Mira, ahora lo bueno de AutoCAD es de que me permite encontrar el centroide de figuras raras sin, pues, sin estar haciendo los cálculos, ¿no? Nada más que, pues sí, se requiere cierta destreza o habilidad a la hora de escribir la geometría de las figuras. Fíjate, ahí está mi parroquia que yo les decía que ustedes se imaginaran. La cierro y ahora nada más tengo una línea roja que voy a mover y la voy a mover hacia acá. ¿Sale? Ahí está mi parroquia. Bueno, ahí está mi parroquia. Me costó un poquito de trabajo, pero ahí está. Ahora le voy a decir al sistema de AutoCAD que quiero que ponga las coordenadas X y Y en donde empieza mi figura. Le voy a decir UX o sistema de coordenadas y le voy a decir que lo quiero con respecto a un objeto. Por eso le escribí OB.
Ya que me lo permite escribir con respecto a un objeto, le digo con respecto a este objeto. Y ya está, fíjate, ya se cambió mi sistema de coordenadas a donde empieza mi objeto. Ahí está. Ahora, ya que lo tengo hecho, fíjate, lo voy a seleccionar, ya que lo tengo hecho una polilínea, una P-line, le voy a escribir a AutoCAD, quiero que lo transformes en una región. Región. Ahí está. Y entonces me va a decir AutoCAD, oye, selecciona los objetos. Órale, ya lo seleccioné. Y me dice, le doy Enter, y me dice, hice una nueva región, o creé una nueva región. Entonces, ahora si lo selecciono, resulta que ya aquí en el cuadro de propiedades ya me parece que es una región. Y ahora lo único que me queda hacerle es pedirle más propiedades, más prop, más, más prop, o más propiedades. Me dice, oye, ¿de qué objeto? O ¿de qué región más bien? De esta. Quiero que me digas cuáles son sus propiedades. Y entonces AutoCAD despliega un montón de valores y entre ellas me da el área. Fíjate que ahí me está dando el área que con segmentos de líneas rectas la está calculando en 18.21. No va a ser igual a lo que nosotros calculamos a mano, pero se debe de aproximar. Fíjate, nosotros a mano calculamos un 18.4 de área. Y en cambio AutoCAD nos está diciendo, como la estás aproximando, yo te la calculo en 18.21. Y resulta que también me da los centroides. Y me dice que el centroide en Y, que fue el que nosotros calculamos, vale 4.74. Y fíjate que nuestra figura también nos dio 4.74. Entonces, ahora sí nos permite tener la certeza que lo estamos haciendo bien, ¿no? Tanto a mano como auxiliándonos de AutoCAD, estamos llegando al mismo valor. La vez anterior teníamos un error y estábamos llegando a un valor de 0.6, algo así. Entonces eso nos generó muchas dudas y por eso les decía que debe de haber otra forma de calcularlo, ¿no? Y bueno, esa otra forma fue por acá. Ahora, también hay otra forma, pero pues es un poquito más complicada, que sería estas dos parábolas, meterlas en un sistema coordenado, encontrar la función de la de arriba, encontrar la función de la de abajo y hacer una resta con integrales. Pero yo creo que esto está un poquito más complicado y menos práctico, ¿no? Probablemente dentro de algunos 5 años, ustedes ya no recuerden cómo calcular centroides, pero sí se acuerdan de que existe un procedimiento en AutoCAD que por medio de regiones te permite calcular el centroide de alguna figura. Nada más recuerden, hay que tener una polilínea. Después lo que yo hice en esta etapa fue nada más ajustarla para que midiera 14 metros de base, la exterior. Y después, bueno, otra mira, si yo le digo deli, a ver, dimensión lineal, desde ahí hasta acá. Mira, ahí me está diciendo que mide 14 metros, ¿no? Bueno, 14 unidades, AutoCAD no sabe de metros. 14 unidades. Y después lo que hice fue dibujar el área rara, que era la que describe a la parábola, a la cúpula parabólica que les pedí que se imaginaran. Y bueno, pues ya nada más como comentario, pues resulta que sí nos dio el mismo valor de altura, ¿no? Ahora, hay otra referencia que puede ser un poco lógica, que es que la distancia al centroide en X, pues es fácil de identificar porque tenemos simetría. Lo que hay del lado izquierdo es exactamente lo mismo que tenemos del lado derecho. Entonces, pues la simetría con respecto al apoyo, pues va a ser de 7 metros, ¿no? Y con respecto a la altura, ya quedamos que iba a valer 4.74. Entonces, por aquí le puedo poner que aquí en el hueco va a estar nuestro centroide. Y que con respecto al piso va a tener una elevación de 4.74. ¿Ok? Bueno, ese problemita se los debía, ¿no? Y ahora yo creo que podríamos ir al otro tema que nos conviene detectar o aclarar, ¿no?